Tu palabra, Señor, nos da vida. Lecturas de la primera semana del tiempo ordinario, 13 de enero, color litúrgico verde. Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Hoy celebramos a San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia. Antífona de entrada. Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente, y yo, el Señor, seré su Dios. Oración colecta. Concédenos, Dios Todopoderoso, la gracia de comprender debidamente y proclamar con certeza la divinidad de tu Hijo, que el obispo San Hilario constantemente defendió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Liturgia de la palabra. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Lectura de la carta a los Hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde, porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ángeles del Señor, adórenlo. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Ángel del Señor, adórenlo. Los ángeles pregonan su justicia y su inmensa gloria en todos los pueblos. Que caigan ante Dios todos los dioses. Ángeles del Señor, adórenlo. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de la tierra y mucho más en alto que los dioses. Ángeles del Señor, adórenlo. Aleluya, aleluya. El reino de Dios está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores.
Jesús les dijo, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Estaban en una barca remando, remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración sobre las ofrendas. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que presentamos en tu altar en esta festividad de San Hilario, para que alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antífona de la comunión. No son ustedes los que me han elegido, dice el Señor. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Oración después de la comunión. Alimentados por estos sagrados misterios, Señor, te suplicamos humildemente que a ejemplo de San Hilario nos esforcemos en profesar lo que él creyó y en poner en práctica lo que enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Jesús leía la realidad de forma diferente, con una mirada diferente. Jesús revelará a los pobres de su tierra esta presencia escondida del reino en medio de la gente. Es esta la semilla del reino que recibirá la lluvia de su palabra y el calor de su amor. C. Conviértanse. El sentido exacto es mudar de forma de pensar y de vivir para poder percibir la presencia del reino en la vida. La persona tendrá que empezar a pensar y a vivir de manera distinta. Tendrá que mudar de vida y encontrar otra forma de convivencia. Tendrá que dejar de lado el legalismo de la enseñanza de los fariseos y permitir que la nueva experiencia de Dios invada su vida y le dé ojos nuevos para leer y entender los hechos. D. Crean en la buena nueva, creer. No era fácil aceptar este mensaje, no es fácil empezar a pensar de forma distinta de todo lo que uno ha aprendido desde pequeño. Esto solo es posible mediante un acto de fe. Cuando alguien viene a traer una noticia diferente, difícil de ser aceptada, usted la aceptará solo si la persona que la trae es de su confianza. Y usted dirá a los demás, ¿pueden ustedes aceptar? Yo conozco a la persona, no miente, no engaña, es de confianza. Jesús es de confianza. El primer objetivo del anuncio de la buena nueva es formar comunidad. Jesús pasa, mira y llama. Los cuatro primeros en ser llamados, Simón, Andrés, Juan y Santiago, escuchan, lo dejan todo y siguen a Jesús para formar comunidad con él. Parece amor a primera vista. Según el relato de Marcos, todo aconteció durante el primer encuentro con Jesús.
Comparando con otros evangelios, la gente percibe que los cuatro ya conocían a Jesús, ya tenían oportunidad de convivir con él, de verle cuando ayudaba a la gente y de escucharle en la sinagoga. Sabían cómo vivía y lo que pensaba. El llamado no fue cosa de un momento, sino más bien de repetidos llamados e invitaciones, de avances y retrocesos. El llamado comienza y vuelve a empezar siempre de nuevo. En la práctica coincide con la convivencia de los 3 años con Jesús, desde el bautismo hasta el momento en que Jesús fue levantado al cielo. Entonces, ¿por qué Marcos nos lo presenta como un hecho repentino de amor a primera vista? Marcos piensa en el ideal. El encuentro con Jesús tiene que producir un cambio radical en nuestra vida, un cambio inmediato. Para la reflexión personal, un hecho político, la prisión de Juan, llevó a Jesús a que iniciara el anuncio de la buena nueva de Dios. Hoy los hechos políticos y sociales influyen en el anuncio que hacemos de la buena nueva a la gente. Conviértanse, crean en la buena nueva. ¿Cómo está aconteciendo esto en mi vida? Oración final. Porque eres, Yahvé, altísimo sobre toda la tierra, por encima de todos los dioses. Del Salmo 97, 9. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Jesús leía la realidad de forma diferente, con una mirada diferente. Jesús revelará a los pobres de su tierra esta presencia escondida del reino en medio de la gente. Es esta la semilla del reino que recibirá la lluvia de su palabra y el calor de su amor. C. Conviértanse. El sentido exacto es mudar de forma de pensar y de vivir para poder percibir la presencia del reino en la vida. La persona tendrá que empezar a pensar y a vivir de manera distinta. Tendrá que mudar de vida y encontrar otra forma de convivencia. Tendrá que dejar de lado el legalismo de la enseñanza de los fariseos y permitir que la nueva experiencia de Dios invada su vida y le dé ojos nuevos para leer y entender los hechos. D. Crean en la buena nueva, creer. No era fácil aceptar este mensaje, no es fácil empezar a pensar de forma distinta de todo lo que uno ha aprendido desde pequeño. Esto solo es posible mediante un acto de fe. Cuando alguien viene a traer una noticia diferente, difícil de ser aceptada, usted la aceptará solo si la persona que la trae es de su confianza. Y usted dirá a los demás, ¿pueden ustedes aceptar? Yo conozco a la persona, no miente, no engaña, es de confianza. Jesús es de confianza. El primer objetivo del anuncio de la buena nueva es formar comunidad.
Jesús pasa, mira y llama. Los cuatro primeros en ser llamados, Simón, Andrés, Juan y Santiago, escuchan, lo dejan todo y siguen a Jesús para formar comunidad con Él. Parece amor a primera vista. Según el relato de Marcos, todo aconteció durante el primer encuentro con Jesús. Comparando con otros evangelios, la gente percibe que los cuatro ya conocían a Jesús, ya tenían oportunidad de convivir con Él, de verle cuando ayudaba a la gente y de escucharle en la sinagoga. Sabían cómo vivía y lo que pensaba. El llamado no fue cosa de un momento, sino más bien de repetidos llamados e invitaciones, de avances y retrocesos. El llamado comienza y vuelve a empezar siempre de nuevo. En la práctica coincide con la convivencia de los 3 años con Jesús, desde el bautismo hasta el momento en que Jesús fue levantado al cielo. Entonces, ¿por qué Marcos nos lo presenta como un hecho repentino de amor a primera vista? Marcos piensa en el ideal. El encuentro con Jesús tiene que producir un cambio radical en nuestra vida, un cambio inmediato. Para la reflexión personal, un hecho político, la prisión de Juan, llevó a Jesús a que iniciara el anuncio de la buena nueva de Dios. Hoy los hechos políticos y sociales influyen en el anuncio que hacemos de la buena nueva a la gente. Conviértanse, crean en la buena nueva. ¿Cómo está aconteciendo esto en mi vida? Oración final. Porque eres, Yahvé, altísimo sobre toda la tierra, por encima de todos los dioses. Del Salmo 97, 9. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Lectio Divina, oración inicial. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos del 14 al 20. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Reflexión. Después de que tomaron preso a Juan,
Jesús fue a la provincia de Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Juan fue tomado preso por el rey Herodes porque denunció el comportamiento inmoral del rey. La prisión de Juan Bautista no asustó a Jesús, vio en ella una señal de la llegada del reino y hoy sabemos leer los hechos de la política y de la violencia urbana para anunciar la buena nueva de Dios. Jesús proclama la buena nueva de Dios. La buena nueva de Dios no solamente porque viene de Dios, sino que también y sobre todo porque Dios es su contenido. Dios mismo es la mayor buena nueva para la vida humana. Responde a la aspiración más profunda de nuestro corazón. En Jesús aparece lo que acontece cuando un ser humano deja que Dios entre y reine. Esta buena nueva del reino de Dios anunciada por Jesús tiene 4 aspectos. El plazo está vencido. Para los demás judíos, el plazo no estaba vencido todavía, faltaba mucho para la llegada del reino. Para los fariseos, por ejemplo, el reino podía llegar solo cuando fuera perfecta la observancia de la ley. Jesús tiene otro modo de leer los hechos y dice que el plazo está vencido. B. El reino de Dios se ha acercado. Para los fariseos la llegada del reino dependía de sus esfuerzos. Llegaría solo después que ellos hubiesen observado toda la ley. Jesús dice lo contrario. El reino se ha acercado. Ya estaba allí, independientemente del esfuerzo hecho. Cuando Jesús dice, el reino se ha acercado, no quiere decir que el reino estaba llegando en ese momento, sino que ya estaba allí. Aquello que todos esperaban ya estaba presente entre ellos en sus vidas y ellos no lo sabían, no lo percibían. Jesús lo percibió.